He caminado por muchos caminos y he visto demasiadas caras que leen palabras sagradas sin comprender el peso que llevan consigo. Y te digo esto no porque busque tu aprobación, ni porque espere que me creas de inmediato, sino porque hay un momento en la vida de ciertas personas en el que se abre una grieta en su comprensión, y a través de esa grieta entra algo que ya no puede ignorarse. Y si estás aquí ahora mismo escuchando estas palabras, quizás esa grieta ya comenzó a formarse en ti, o quizás simplemente buscas una solución rápida a un problema económico que te persigue desde hace años. Y si es así, te advierto que lo que estoy por decirte no funcionará para ti, porque esto no es un remedio, es una transformación. Y las transformaciones no ocurren en la superficie, ocurren en un lugar tan profundo dentro de ti que la mayoría prefiere no mirarlo jamás. Hay un versículo que miles de personas han leído millones de veces. Un versículo que se cita en momentos de desesperación, que se coloca en cuadros decorativos, que se comparte en redes sociales como si fuera un amuleto verbal. Y ese versículo dice algo sobre planes, sobre futuro, sobre esperanza y sobre propósito. Pero déjame decirte algo que nadie te ha dicho antes. Ese versículo no fue escrito para reconfortarte, fue escrito para instruirte. Y hay una diferencia abismal entre consuelo e instrucción, porque el consuelo te mantiene donde estás, te da una palmada en la espalda y te dice que todo estará bien, mientras que la instrucción te exige que cambies, te exige que te muevas, te exige que abandones lo que creías, saber y te conviertas en alguien completamente distinto. Durante años he observado cómo las personas repiten palabras sagradas como si fueran fórmulas mágicas esperando que la realidad se doble ante su voluntad, simplemente porque pronunciaron ciertos sonidos con cierta intensidad emocional, y he visto cómo esas mismas personas terminan más vacías, más confundidas, más empobrecidas que antes, no porque las palabras carecieran de poder, sino porque ellas carecían de la comprensión necesaria para activar ese poder. Y esto es lo que nadie te dice. Las palabras sagradas son peligrosas cuando se usan desde el estado mental equivocado, porque no estás invocando abundancia, estás reforzando tu propia carencia, estás declarando tu separación de aquello que buscas, estás construyendo un muro invisible entre tú y la prosperidad, y lo haces sin darte cuenta, porque nadie te enseñó la verdad sobre cómo funciona realmente la mente humana. Tu economía no es un problema externo. Tu economía es el reflejo exacto de tu estado interior. Y cuando digo estado interior, no me refiero a tus emociones pasajeras ni a tus pensamientos ocasionales. Me refiero a la estructura profunda de tu identidad, a la narrativa invisible que gobierna cada una de tus decisiones, a la imagen silenciosa que tienes de ti mismo, cuando nadie te mira, cuando estás solo en la oscuridad, cuando no tienes que fingir ante nadie. Esa imagen, esa narrativa, esa estructura es la que determina cuánto dinero entra en tu vida, cuánto se queda y cuánto se va sin que puedas evitarlo. Y la mayoría de las personas nunca miran esa estructura, nunca la cuestionan, nunca la desmontan, porque hacerlo implica enfrentar verdades incómodas sobre quienes han sido durante toda su vida. El versículo del que voy a hablarte hoy, Jeremías 29:11, es uno de los más citados y menos comprendidos de todos los textos sagrados, y la razón por la cual ha sido malinterpretado durante tanto tiempo es porque la gente lo lee buscando consuelo, cuando en realidad es una declaración de orden, una instrucción directa al subconsciente, una llave que abre o cierra puertas dependiendo del estado desde el cual la uses. Y si no estás preparado para escuchar esto, si tu mente todavía busca soluciones fáciles, si todavía crees que puedes cambiar tu economía sin cambiarte a ti mismo, entonces detente aquí, porque lo que sigue no es para ti. Y no lo digo con arrogancia, lo digo porque he visto las consecuencias de entregar conocimiento profundo a mentes superficiales, y esas consecuencias no son agradables. Déjame contarte algo que observé hace muchos años.
Conocí a un hombre que repetía ese versículo todos los días. Lo decía con convicción, lo escribía en papeles, lo pegaba en su espejo, lo pronunciaba antes de dormir y durante meses nada cambió. En su vida, de hecho, su situación empeoró, perdió su trabajo, se endeudó más, su matrimonio comenzó a desmoronarse, y un día vino a mí furioso diciéndome que las palabras sagradas no funcionaban, que todo era mentira, que había puesto su fe en algo vacío, y yo lo miré en silencio durante un largo rato, y luego le pregunté una sola cosa: cuando repites ese versículo, ¿qué sientes en tu interior? Y él se quedó callado porque nunca se había hecho esa pregunta, y cuando finalmente respondí, dijo, siento que lo necesito desesperadamente. Y ahí estaba el problema completo resumido en una sola frase. Cuando repites palabras sagradas desde un estado de necesidad desesperada, no estás declarando abundancia, estás declarando carencia. No estás afirmando que los planes de prosperidad ya están en marcha. Estás suplicando que comiencen. No estás alineándote con la promesa. Estás separándote de ella, porque tu mente subconsciente no escucha las palabras que pronuncias. Escucha el estado emocional desde el cual las pronuncias. Y si ese estado es de carencia, de miedo, de desesperación, entonces cada repetición de ese versículo se convierte en una afirmación más profunda de tu separación de la abundancia. Y así el versículo, en lugar de liberarte, te aprisiona más, porque estás usando una llave sagrada para cerrar la puerta, en lugar de abrirla. Ahora bien, esto no significa que el versículo carezca de poder, al contrario. El poder está ahí intacto, esperando a ser activado. Pero para activarlo, necesitas comprender algo fundamental sobre cómo funciona la realidad y sobre cómo funciona tu mente, y esta comprensión no llegará rápido, no llegará fácil y definitivamente no llegará si esperas que yo te dé una fórmula simple que puedas aplicar mañana, porque no existe tal fórmula. Lo que existe es un camino de transformación interna que la mayoría nunca recorre porque implica enfrentar sombras que han evitado toda su vida. Tu economía personal está determinada por 3 elementos invisibles que operan constantemente bajo la superficie de tu conciencia. El primero es tu identidad profunda, no quien dices ser ese, y no quien realmente crees ser en el núcleo más íntimo de tu ser. El segundo es tu narrativa interna, la historia que te cuentas sobre tu vida, sobre tu pasado, sobre tus capacidades, sobre lo que mereces y sobre lo que es posible para ti, y el purica. Tercero, es tu estado de alineación, el grado en el cual tu mente consciente y tu mente subconsciente están trabajando en la misma dirección, en lugar de sabotearse mutuamente, y estos 3 elementos forman la estructura invisible que determina todo en tu vida económica. Y si no transformas esa estructura, nada cambiará permanentemente. Podrás tener golpes de suerte temporales, pero siempre regresarás al nivel económico que corresponde con tu identidad profunda, porque la realidad externa siempre se alinea con la realidad interna. Es una ley invisible, pero tan precisa como la gravedad. Y ahora quiero que comprendas algo que muy pocos entienden. El dinero no es neutral. El dinero no llega por azar. El dinero responde a señales invisibles que emites constantemente a través de tu forma de pensar, de hablar, de decidir, de moverte en el mundo. Y esas señales no son tus palabras conscientes, son tus convicciones profundas, son tus expectativas reales, son tus imágenes mentales sostenidas. Y la mayoría de las personas tienen imágenes mentales de escasez mientras repiten palabras de abundancia. Tienen expectativas de fracaso mientras declaran éxito. Tienen convicciones de indignidad mientras piden prosperidad. Y esta contradicción interna es la razón por la cual sus vidas económicas nunca cambian, porque la Narián, mente subconsciente, que es la que realmente gobierna tu vida siempre, regana sobre la mente consciente siempre. Entonces, cuando lees un versículo como Jeremías 29:11, que habla de planes de bienestar y no de calamidad, de futuro y de esperanza, tu mente consciente puede sentirse inspirada, puede sentir un momento de alivio, puede incluso
experimentar una chispa de fe. Pero si tu mente subconsciente tiene grabada una identidad de carencia, una narrativa de limitación, una imagen de ti mismo como alguien que siempre lucha y nunca prospera, entonces ese versículo rebota en la superficie de tu conciencia, sin penetrar jamás en las profundidades donde ocurre la verdadera transformación. Y pasarán los días, y las semanas, y los meses, y seguirás repitiendo esas palabras, mientras tu vida permanece exactamente igual, y comenzarás a culpar al versículo, o a Dios, o al universo, cuando en realidad el problema eres tú. El problema es que nunca descendiste lo suficientemente profundo para cambiar la estructura que sostiene tu realidad actual. Y aquí es donde este mensaje se vuelve incómodo, porque lo que estoy por decirte ahora desafiará algo en lo que probablemente has creído toda tu vida. La mayoría de las personas piensan que su situación económica es resultado de circunstancias externas de la economía del país, de su jefe injusto, de su falta de oportunidades, de su familia de origen, de su nivel educativo, de su edad o de su suerte. Y aunque todos esos factores pueden tener alguna influencia superficial, ninguno de ellos determina tu destino económico real. Lo que determina tu destino económico es tu alineación interna, tu claridad de visión, tu disciplina sostenida y tu capacidad de mantener una imagen mental de prosperidad, incluso cuando la realidad externa todavía no la refleja. Y esto es lo que separa a quienes prosperan de quienes no. Los que prosperan tienen la capacidad de vivir en dos realidades, simultáneamente: la realidad actual, que puede ser limitada, y la realidad futura, que sostienen en su mente con tanta claridad y constancia que eventualmente la realidad externa se reorganiza para coincidir con ella. Pero esto requiere algo que muy pocos poseen. Requiere disciplina mental inquebrantable. Requiere la capacidad de no dejarse arrastrar por las apariencias. Requiere fe, no en el sentido religioso superficial, sino en el sentido de convicción profunda, de saber sin evidencia externa, de mantener una certeza interna, incluso cuando todo alrededor te dice lo contrario. Y la mayoría de las personas no pueden hacer esto porque su mente está entrenada para reaccionar ante lo que ve, para dejarse definir por las circunstancias, para adaptarse a la realidad, en lugar de crear una nueva. Y cuando repiten un versículo sagrado, desde esa posición de reacción y adaptación, están usando palabras de creación con mentalidad de víctima. Y esa es una contradicción que nunca producirá cambio real. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender sobre este versículo en particular, y es que no fue dicho en un momento de prosperidad. Fue dicho a un pueblo que estaba en exilio, que había perdido todo, que estaba lejos de su tierra, en circunstancias devastadoras, y en ese contexto de pérdida absoluta es donde se pronuncia esta promesa de planes de bienestar, de futuro, de esperan. Y esto es crucial, porque significa que el versículo no está condicionado a que primero tengas todo en orden. El versículo no dice: cuando tu economía mejore, entonces tendrás un futuro. El versículo dice: incluso ahora, especialmente ahora, en medio de tu exilio, en medio de tu pérdida, en medio de tu aparente derrota, los planes ya existen, el futuro ya está determinado. La esperanza ya es real, pero solo para quienes pueden verlo antes de que sea visible. Y esto es exactamente lo que la mayoría no puede hacer. No pueden ver lo que aún no es visible. No pueden confiar en lo que aún no es tangible. No pueden sostener una imagen de abundancia mientras su cuenta bancaria muestra lo contrario. Y por eso permanecen atrapados en el mismo ciclo económico durante décadas, porque están esperando ver para creer, cuando la verdad es exactamente al revés. Primero debes creer internamente, con tal convicción que tu subconsciente lo acepte como hecho. Y entonces comenzarás a ver externamente. Y este orden no es negociable. No puedes invertirlo. No puedes esperar ver primero, porque si esperas ver primero, nunca creerás realmente. Y si nunca crees realmente, nunca verás.
Y aquí llegamos a un punto donde muchos abandonarán este mensaje, porque lo que voy a decir ahora contradice todo lo que te han enseñado sobre el pensamiento positivo, sobre la ley de atracción, sobre las afirmaciones y sobre la manifestación. La mayoría de esas enseñanzas te dicen que repitas frases, que visualices, que sientas emociones elevadas y que el universo te responderá. Y aunque hay algo de verdad en eso, la mayoría lo hace completamente mal porque lo hacen desde un yo que todavía no ha cambiado. Lo hacen desde una identidad que sigue siendo la misma. Lo hacen desde una narrativa interna que no ha sido reescrita. Y por eso no funciona, porque no puedes manifestar desde un nivel de conciencia superior, mientras operas desde un nivel de conciencia inferior. Primero, debes elevar tu nivel de conciencia. Primero debes transformar tu identidad. Primero debes reescribir tu narrativa. Y solo entonces las palabras que pronuncies tendrán el poder de reorganizar la realidad. Y transformar tu identidad no es un ejercicio mental superficial. No es repetir, yo soy próspero, 50 veces frente al espejo. Transformar tu identidad es un proceso profundo que implica enfrentar cada creencia limitante que has sostenido sobre ti mismo, cada excusa que has usado, cada justificación que has dado, cada historia de víctima que has contado, y desmantelarlas todas una por una, hasta que no quede nada, excepto la verdad desnuda de quién realmente eres, más allá del condicionamiento, más allá del miedo, más allá de las historias. Y esa verdad es esta: eres un ser con capacidad creativa ilimitada, viviendo en un universo que responde precisamente a la calidad de tu conciencia, y si tu economía no refleja eso, entonces tu conciencia necesita transformarse. Pero la mayoría no quiere hacer ese trabajo. La mayoría quiere un atajo, quiere una técnica rápida, quiere una fórmula mágica, quiere que alguien más les dé la solución, sin tener que enfrentar sus propias sombras, sin tener que cuestionar sus propias creencias, sin tener que admitir que han estado operando desde una narrativa de limitación durante toda su vida, y por eso siguen buscando, siguen saltando de una enseñanza a otra, de un maestro a otro, de un método a otro, esperando encontrar ese secreto especial que finalmente les dará lo que buscan sin tener que cambiar quienes son. Y te digo esto con absoluta certeza: ese secreto no existe. El único secreto es que no hay secreto. Hay solo trabajo interno, profundo, sostenido, disciplinado, y muchos años de reconstruir tu mente desde los cimientos. Y ahora volvamos al versículo. Porque he estado postergando su análisis completo deliberadamente. Porque primero necesitabas entender el contexto interno, desde el cual debe ser leído. Necesitabas comprender que las palabras en sí mismas no tienen poder. El poder está en el estado de conciencia, desde el cual se leen, se piensan y se pronuncian. Y si has llegado hasta aquí sin abandonar este mensaje, entonces quizás estás listo para escuchar lo que realmente dice Jeremías 29:11, y lo que realmente significa para tu economía. Pero antes de revelarlo, déjame advertirte una última vez. Una vez que comprendas esto, serás responsable de actuar en consecuencia. Ya no podrás usar la ignorancia como excusa ya. No podrás culpar a las circunstancias. Ya no podrás decir que no sabías, porque ahora sabrás. Y con ese conocimiento viene la responsabilidad absoluta de aplicarlo o de enfrentar las consecuencias de no hacerlo. El versículo dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y la mayoría lee esto como una promesa pasiva, como si Dios o el universo fuera a hacer algo por ellos mientras permanecen sentados esperando. Pero esa lectura es fundamentalmente incorrecta, porque la frase clave está al principio. Yo sé los planes que tengo para vosotros. No dice yo haré los planes. Dice yo sé los planes. Los planes ya existen, ya están establecidos, ya están en marcha, pero tú no los conoces todavía, tú no los ves todavía, tú no estás alineado con ellos todavía, y ahí está toda la diferencia.
porque el versículo no es una promesa de que algo bueno sucederá eventualmente. Es una declaración de que algo bueno ya existe ahora mismo en este instante, en una dimensión de realidad que todavía no puedes percibir, pero que es tan real como cualquier cosa que tocas con tus manos. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo comprendes profundamente, no superficialmente, entonces toda tu relación con el versículo cambia. Ya no lo lees como súplica, lo lees como recordatorio. Ya no lo pronuncias desde la carencia, lo pronuncias desde la certeza. Ya no lo usas para pedir, lo usas para alinear tu conciencia con lo que ya existe. Y esa alineación es lo que cambia tu economía, no porque atraigas dinero desde afuera, sino porque comienzas a tomar decisiones diferentes, a ver oportunidades que antes no veías, a actuar desde una identidad de alguien cuyos planes de prosperidad ya están en marcha, incluso si todavía no son visibles. Y esas decisiones, esas percepciones, esas acciones reorganizan tu realidad externa de formas que parecen milagrosas para quienes no entienden cómo funciona la conciencia. Pero aquí está el peligro del que te advertí al principio, si es este versículo sin estar en el estado correcto, si lo pronuncias desde la desesperación, desde la duda, desde la necesidad. Entonces estás declarando exactamente lo opuesto de lo que las palabras dicen. Estás declarando que los planes no están en marcha, que el futuro no existe, que la esperanza es ilusoria, y tu subconsciente acepta esa declaración invisible, la declaración emocional, y la refuerza, creando más de lo mismo, más carencia, más lucha, más desesperación, porque el subconsciente no entiende las palabras. El subconsciente entiende el estado y responde a él con absoluta precisión. Y esto es lo que he visto una y otra vez durante todos estos años. Personas que repiten versículos sagrados, que hacen afirmaciones positivas, que visualizan abundancia, mientras internamente, profundamente en su núcleo, no creen realmente en ello, y esa falta de creencia real, no la creencia superficial que fingen tener, sino la creencia profunda del subconsciente, es lo que determina su realidad. Y no importa cuántas veces repitan las palabras, no importa cuánta emoción pongan en sus afirmaciones, no importa cuántas velas enciendan o cuántos rituales hagan. Si el subconsciente no está convencido, entonces nada cambiará de forma permanente, porque el subconsciente es el que gobierna el 90% de tus decisiones diarias, de tus percepciones, de tus reacciones y por lo tanto de tus resultados. Entonces la pregunta real no es si el versículo tiene poder. La pregunta real es: ¿tienes tú la capacidad de activar ese poder? Y esa capacidad no se desarrolla repitiéndolo más veces. Esa capacidad se desarrolla transformando tu identidad profunda, reescribiendo tu narrativa interna y alcanzando un estado de alineación donde tu mente consciente y tu subconsciente estén completamente de acuerdo en quién eres y hacia dónde vas. Y ese estado de alineación no se alcanza en una semana ni en un mes. Puede tomar años de trabajo interno, constante, de observación de ti mismo, de desmantelamiento de creencias, de reconstrucción de tu autoimagen, de disciplina mental inquebrantable, y la mayoría no está dispuesta a hacer ese trabajo porque es incómodo, porque es difícil, porque requiere enfrentar verdades sobre ti mismo que has evitado toda tu vida. Y aquí es donde este mensaje se vuelve más oscuro, porque debo decirte algo que nadie más te dirá. Hay consecuencias por usar palabras sagradas sin comprensión. Hay consecuencias por repetir versículos desde estados de conciencia contradictorios. Hay consecuencias por pedir abundancia mientras te aferras a una identidad de carencia. Y esas consecuencias no son castigos externos. No es que Dios o el universo te estén castigando. Las consecuencias son automáticas. Son el resultado natural de cómo funciona la mente y la realidad. Cuando declaras algo desde un estado contradictorio, estás enviando señales mezcladas a tu subconsciente, y el subconsciente
Cuando recibe señales mezcladas, se paraliza, se confunde y, finalmente, refuerza el patrón dominante que casi siempre es el patrón de limitación porque es el que ha sostenido durante más tiempo. Y así, las personas que repiten este versículo sin comprensión, sin transformación interna, sin alineación profunda, terminan más atrapadas que antes. No sé, porque ahora, además de su carencia económica, tienen una capa adicional de decepción espiritual. Sienten que las palabras sagradas no funcionan, sienten que fueron engañadas, sienten que pusieron su fe en algo vacío, y esa decepción crea un cinismo que los aleja aún más de cualquier posibilidad de transformación real, porque ahora no solo dudan de su capacidad de prosperar, también dudan de la validez de las enseñanzas espirituales, dudan de la existencia de leyes invisibles, dudan de todo. Y esa duda total es la prisión más oscura de todas porque es una prisión sin esperanza. Por eso te advertí al principio que este mensaje no es para todos. Por eso te dije que si no estabas preparado, era mejor que te detuvieras. Porque este conocimiento viene con responsabilidad, viene con exigencia, viene con la obligación de actuar en consecuencia. Y si no estás dispuesto a hacer el trabajo interno profundo, entonces es mejor que no sepas estas cosas. Es mejor que sigas buscando soluciones superficiales. Es mejor que sigas culpando a las circunstancias porque al menos así mantienes intacta tu narrativa de víctima. Al menos así puedes seguir diciendo que no es tu culpa, que hiciste todo lo posible, que simplemente no tuviste suerte. Pero si estás dispuesto, si realmente estás dispuesto a hacer el trabajo, entonces este versículo puede ser la llave que abra todo para ti. Puede ser el punto de inflexión donde tu economía comience a transformarse. No mágicamente, no instantáneamente, pero sistemáticamente, inevitablemente. Porque cuando lees ese versículo desde un estado de alineación, cuando lo pronuncias sabiendo profundamente que los planes ya existen, cuando lo usas como recordatorio diario de que tu futuro ya está determinado en un nivel de realidad que todavía no percibes, entonces tu mente subconsciente comienza a reorganizarse, comienza a buscar evidencia de esos planes, comienza a ver oportunidades que antes eran invisibles, comienza a impulsarte hacia decisiones que están alineadas con ese futuro de prosperidad. Y poco a poco, tu realidad externa comienza a cambiar. Pero necesitas entender algo crucial sobre el tiempo. Porque este es otro punto donde muchos fracasan, esperan resultados inmediatos, esperan que su cuenta bancaria cambie mañana, esperan que las oportunidades llueven sobre ellos la semana próxima. Y cuando eso no sucede, se rinden, se decepcionan, vuelven a su antigua narrativa de limitación. Y todo el trabajo que hicieron se pierde, porque no comprendieron que las transformaciones profundas operan en escalas de tiempo que la mente consciente, impaciente, no puede tolerar. El subconsciente necesita tiempo para reorganizarse la realidad externa, necesita tiempo para alinearse con tu nueva identidad interna. Y ese tiempo puede ser meses, puede ser años, pero si mantienes la alineación, si sostienes la visión, si no te dejas arrastrar por las apariencias, entonces eventualmente, inevitablemente, la realidad externa coincidirá con tu realidad interna, porque no puede ser de otra manera. Es una ley tan precisa como cualquier ley física, pero opera en dimensiones invisibles que la mayoría no comprende. Y ahora quiero que entiendas algo sobre la naturaleza de los planes que menciona el versículo, porque o también es malinterpretado. La mayoría piensa que los planes significan que todo estará fácil, que no habrá obstáculos, que el camino será suave. Pero eso no es lo que significa. Planes de bienestar no significa ausencia de desafíos, significa que los desafíos que enfrentas están diseñados para desarrollarte, para expandirte, para convertirte en la persona que puede sostener el nivel de prosperidad que está destinado para ti. Porque aquí está la verdad, que nadie te dice no puedes.
sostener un nivel de prosperidad para el cual tu identidad no está preparada. Si recibieras hoy todo el dinero que crees querer, pero tu identidad sigue siendo la de alguien limitado, lo perderías rápidamente, porque tu subconsciente sabotearía cada decisión financiera hasta devolverte al nivel que corresponde con tu identidad profunda. Por eso muchas personas que ganan loterías terminan en bancarrota pocos años después. Por eso muchos que reciben herencias las dilapidan rápidamente. Por eso la mayoría de las personas que tienen aumentos de ingresos eventualmente vuelven a su nivel de estrés financiero anterior, porque el dinero no es el problema. Tu identidad es el problema. Tu capacidad de sostener prosperidad es el problema. Tu nivel de conciencia es el problema. Y hasta que esos elementos fundamentales cambien, tu economía nunca cambiará permanentemente. Podrá fluctuar temporalmente, pero siempre gravitará hacia el nivel que corresponde con tu identidad profunda. Entonces, cuando el versículo habla de planes, está hablando de un proceso de transformación completa. Está hablando de convertirte en alguien diferente. Está hablando de desarrollar la capacidad de ver lo invisible, de confiar en lo intangible, de mantener certeza en medio de la incertidumbre, de tomar decisiones desde una visión a largo plazo, en lugar de reaccionar al miedo inmediato. Y ese proceso no es cómodo, no es fácil, no es rápido, pero es el único camino real hacia una transformación económica permanente, porque cualquier otra cosa, cualquier solución superficial, cualquier técnica rápida, solo produce resultados temporales que eventualmente se desvanecen dejándote donde empezaste o peor. Y aquí llegamos al punto más crítico de todo este mensaje, el punto donde decides si realmente estás dispuesto a hacer esto, o si simplemente dejarás que estas palabras se desvanezcan en tu memoria, como tantas otras enseñanzas que has escuchado y olvidado, porque el conocimiento sin aplicación es peor que la ignorancia. El conocimiento sin aplicación te hace responsable, te quita las excusas, te deja sin justificaciones, y si no actúas, entonces cada día que pasa es una confirmación de que elegiste quedarte donde estás. Elegiste no cambiar, elegiste mantener tu narrativa de limitación a pesar de saber que existe otra opción. Entonces aquí está la instrucción final. Si decides trabajar con este versículo, hazlo de esta manera. Primero, durante al menos 30 días, no lo leas en voz alta todavía, durante 30 días completos cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa, siéntate en silencio. Cierra los ojos y observa cuál es tu estado interno real. No el estado que quisieras tener, sino el estado que realmente tienes. Observa tus pensamientos dominantes. Observa tus emociones recurrentes. Observa las historias que te cuentas sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tus posibilidades, y escríbelas todas, sin juzgarte, sin tratar de cambiarlas todavía. Solo obsérvalas y escríbelas, porque primero necesitas conocer tu verdadero estado interno antes de poder transformarlo. Después de esos 30 días de observación, comienza el proceso de desmantelamiento. Toma cada creencia limitante, cada narrativa de carencia, cada historia de víctima que identificaste, y pregúntate: ¿es esto absolutamente cierto? ¿Puedo estar 100% seguro de que esto es verdad? Y en la mayoría de los casos descubrirás que no son verdades, son interpretaciones, son historias que has creído durante tanto tiempo que las confundiste con hechos, pero no son hechos, son solo historias, y las historias pueden reescribirse. Y este proceso de desmantelamiento también toma tiempo. No puedes deshacer décadas de condicionamiento en una semana, pero si eres consistente, si eres disciplinado, si no abandonas, entonces poco a poco esas viejas narrativas comenzarán a perder su poder sobre ti. Y solo entonces, solo después de haber observado tu estado interno real y haber comenzado a desmantelar tus narrativas limitantes, solo entonces estás listo para trabajar conscientemente con el versículo, y cuando lo hagas, no lo repitas.
Mecánicamente, no lo recites como un loro. Léelo, lentamente. Reflexiona sobre cada palabra. Siente su peso, siente su significado. Y luego pregúntate si realmente los planes ya existen para mí, si realmente mi futuro ya está determinado, si realmente hay esperanza real, no esperanza como deseo, sino esperanza como certeza profunda. Entonces, ¿qué tipo de persona sería yo ahora, si ya supiera con absoluta certeza que esos planes están en marcha? Y entonces comienza a ser esa persona. Ahora comienza a tomar decisiones desde esa identidad. Ahora comienza a hablar desde esa perspectiva. Ahora. Y esto no significa fingir. No significa pretender que tienes dinero cuando no lo tienes. No significa gastar lo que no tienes. No significa negar tu realidad actual. Significa vivir desde una conciencia expandida donde reconoces tu situación actual, pero no te defines por ella. Donde tomas decisiones no basadas en tu pasado, sino basadas en tu futuro. Donde actúas como alguien cuyos planes de prosperidad ya están en marcha, incluso si todavía no son visibles. Y esa forma de vivir, esa forma de decidir, esa forma de ser, es lo que reorganiza todo, porque estás enviando señales completamente diferentes a tu subconsciente, y el subconsciente responde a esas señales con precisión absoluta. Pero debo advertirte por última vez, este proceso expondrá cada resistencia que tienes, cada miedo que has evitado, cada duda que has suprimido, cada creencia limitante que has ocultado, todo saldrá a la superficie, todo exigirá ser visto y enfrentado. Y la mayoría, cuando llega a este punto, retrocede, prefiere volver a la comodidad de su antigua identidad limitada antes que enfrentar las sombras que emergen durante la transformación. Y por eso tan pocas personas realmente cambian, porque la transformación real requiere atravesar un territorio oscuro e incómodo. Requiere morir a quien has sido para que puedan hacer quien realmente eres. Y esa muerte, aunque es simbólica, no es menos real, no es menos dolorosa, no es menos aterradora. Así que te dejo con esto, con este conocimiento, que no volverá a explicarse, con esta comprensión profunda de cómo realmente funciona, el versículo de cómo realmente cambia tu economía, y ahora tú decides si estás dispuesto a hacer el trabajo real, o si seguirás buscando atajos que no existen, si estás dispuesto a enfrentar tus sombras, o si seguirás culpando a las circunstancias, si estás dispuesto a transformar tu identidad profunda, o si seguirás repitiendo palabras vacías desde estados de conciencia contradictorios, porque el versículo tiene poder inmenso. De eso no hay duda. Pero ese poder solo se activa cuando se lee, se piensa y se pronuncia desde el estado correcto, desde una identidad alineada, desde una narrativa transformada, desde una conciencia que ya sabe que los planes existen, que el futuro está determinado, que la esperanza es real. Y si logras alcanzar ese estado y sostenerlo, entonces tu economía cambiará, no porque atraigas dinero mágicamente, sino porque te convertirás en alguien completamente diferente, alguien que ve oportunidades donde otros ven obstáculos, alguien que toma decisiones desde la visión en lugar de desde el miedo, alguien que sostiene certeza en medio de la incertidumbre, alguien cuyo subconsciente busca constantemente evidencia de los planes de prosperidad que ya están en marcha, y ese alguien inevitablemente e inexorablemente creará resultados económicos completamente diferentes, porque la realidad externa siempre se alinea con la realidad interna. Es una ley invisible pero absoluta. Y con esto termino. No con promesas exageradas, no con garantías superficiales, sino con la verdad simple y grave de que tienes en tus manos un conocimiento que puede transformarlo todo, pero solo si estás dispuesto a usarlo correctamente, solo si estás dispuesto a hacer el trabajo profundo, solo si estás dispuesto a sostener la visión, incluso cuando todo alrededor te diga lo contrario. Y si no estás dispuesto,
Entonces guarda este conocimiento en algún lugar profundo porque quizás algún día cuando hayas sufrido suficiente, cuando hayas agotado todas las demás opciones, cuando finalmente estés listo para enfrentar la verdad sobre ti mismo, entonces podrás regresar a estas palabras y encontrarás que siguen aquí, esperando pacientes inmutables listas para guiarte, si finalmente decides escuchar, realmente escuchar y actuar en consecuencia. Porque este versículo Jeremías 29:11 no es una promesa superficial, no es un consuelo vacío, no es un deseo piadoso, es una declaración de orden cósmico, es una instrucción directa a tu subconsciente, es una llave que abre puertas, que has mantenido cerradas durante toda tu vida, pero solo funciona cuando la usas correctamente, cuando la usas desde el estado correcto, cuando la usas con comprensión profunda y no con desesperación superficial. Y esa diferencia entre usarla correctamente e incorrectamente, es la diferencia entre una vida de lucha perpetua y una vida de prosperidad creciente, entre permanecer atrapado en tu antigua identidad y emerger como quien realmente estás destinado a ser. Y ahora el silencio, porque ya no hay más que decir. Todo lo que necesitabas escuchar ha sido dicho, todo lo que necesitabas comprender ha sido explicado, y lo que hagas con este conocimiento, lo que elijas hacer con esta comprensión, determinará todo lo que viene después, porque has sido advertido, has sido instruido, y ahora eres completamente responsable. Y sin embargo, sé que hay algo más que debe ser dicho, algo que he estado reteniendo, porque es la parte más peligrosa del conocimiento, la parte que puede liberarte completamente o aprisionarte más profundamente, dependiendo de cómo la uses. Y es esto: tu relación con el dinero nunca ha sido sobre el dinero. Tu lucha económica nunca ha sido realmente económica. Todo este tiempo has estado luchando contra algo completamente diferente. Has estado luchando contra una imagen de ti mismo que se formó hace mucho tiempo, probablemente en tu infancia, probablemente antes de que tuvieras palabras para describirla. Y esa imagen, esa versión de ti que se grabó en tu subconsciente cuando eras vulnerable, cuando eras pequeño, cuando no tenías defensas, es la que ha estado dirigiendo tu vida económica durante todos estos años. Piensa en esto durante un momento. Realmente piénsalo. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que no eras suficiente? ¿Cuándo fue la primera vez que experimentaste vergüenza por no tener algo que otros tenían? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste a tus padres discutir sobre dinero con voces tensas, con miedo en sus ojos, con esa energía de escasez que se sentía como peligro inminente? Y en ese momento, en esos momentos, tu mente infantil, que no tenía la capacidad de procesar información compleja, hizo lo único que podía hacer: creó una historia, creó un significado, y ese significado probablemente fue algo como el dinero. Es escaso, el dinero causa dolor, tener dinero es difícil, la prosperidad no es para personas como nosotros, y esa historia, aunque completamente falsa, se convirtió en la lente a través de la cual has visto toda tu realidad económica desde entonces. Y lo insidioso de esto, lo verdaderamente peligroso, es que estas creencias fundamentales operan completamente fuera de tu conciencia. No las piensas conscientemente, no las reconoces como historias, simplemente son el telón de fondo invisible, desde el cual percibes todo, y por eso cuando repites un versículo sobre prosperidad, cuando haces afirmaciones positivas, cuando intentas cambiar tu mentalidad, lo estás haciendo desde la superficie, mientras que en las profundidades la vieja historia sigue funcionando, sigue dirigiendo tus decisiones, sigue saboteando tus esfuerzos, sigue devolviéndote al mismo lugar una y otra vez, porque esa historia profunda siempre gana sobre las afirmaciones superficiales, siempre. Y déjame decirte algo más que probablemente no has considerado: tu cerebro está diseñado para confirmar lo que ya crees, no para descubrir verdades nuevas. Esto se llama sesgo de confirmación y opera constantemente, sin que te des cuenta. Si en lo profundo crees que la prosperidad no es para ti,
Entonces tu cerebro buscará y encontrará evidencia de eso todos los días. Verás ejemplos de personas que fracasan, notarás las dificultades económicas, ignorarás las oportunidades que aparecen porque no encajan con tu narrativa interna, y así tu realidad externa reflejará constantemente tu creencia profunda, creando un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo, generación tras generación. Porque estas creencias no solo afectan tu vida, las transmites a tus hijos. Ellos absorben tu energía alrededor del dinero, absorben tus miedos, tus tensiones, tus limitaciones, y el ciclo continúa, a menos que alguien finalmente tenga el valor de detenerlo. Y detenerlo requiere algo más que repetir. Un versículo requiere arqueología psicológica profunda, requiere que excaves en tu historia personal, que identifiques los momentos exactos donde se formaron estas creencias, que las saques a la luz, que las examines con tu conciencia adulta y que reconozcas que fueron interpretaciones infantiles, no verdades absolutas. Porque cuando eras niño, no tenías la capacidad de comprender que los problemas de dinero de tus padres no eran sobre ti. No tenías la capacidad de entender que la escasez que experimentaste era circunstancial, no permanente. No tenías la capacidad de separar tu valor como persona de tu situación económica. Entonces, hiciste lo que todos los niños hacenlo. Personalizaste, lo internalizaste y construiste tu identidad alrededor de ello. Y ahora, décadas después, sigues operando desde esas conclusiones infantiles, sigues creyendo en algún nivel profundo que no mereces prosperidad, que la abundancia no es para personas como tú, que si tienes demasiado algo malo, sucederá que el dinero te cambiará de formas negativas, que perderás conexión con las personas que amas, que te volverás egoísta o superficial o corrupto, y todas estas creencias invisibles forman una red compleja de resistencia interna que sabotea cada intento de mejorar tu situación económica, y la mayoría de las personas nunca descubre esta red, nunca la examina, nunca la desmantela, simplemente vive con ella como si fuera la realidad, cuando en verdad es solo una prisión mental construida en la infancia y mantenida por la falta de conciencia. Entonces, cuando hablo de trabajar con el versículo de Jeremías, cuando hablo de transformar tu economía, no estoy hablando de técnicas superficiales. Estoy hablando de este nivel de trabajo profundo. Estoy hablando de identificar estas creencias fundamentales, de desarraigarlas, de examinarlas bajo la luz de tu conciencia adulta y de reemplazarlas con verdades más elevadas. Y este proceso es exactamente tan difícil como suena, porque estas creencias han estado contigo durante tanto tiempo que se sienten como parte de tu identidad, se sienten como quien eres, y soltarlas se siente como morir, porque en cierto sentido lo es. Es la muerte de una versión de ti que has conocido durante toda tu vida. Pero déjame decirte lo que sucede cuando finalmente haces este trabajo. Cuando finalmente tienes el valor de descender a esas profundidades, de enfrentar esas creencias antiguas, de desmantelarlas pieza por pieza, lo que sucede es que comienzas a experimentar algo que nunca has sentido antes. Comienzas a sentir libertad real, no libertad superficial, no ausencia temporal de presión, sino libertad profunda. La libertad de tomar decisiones sin el peso de creencias limitantes. La libertad de ver oportunidades sin filtros de escasez. La libertad de moverte en el mundo sin la prisión invisible de una identidad económica limitada. Y esa libertad, aunque inicialmente puede sentirse extraña, incluso incómoda, es el principio de una transformación que reorganizará toda tu vida. Y aquí es donde el versículo comienza a funcionar de verdad, porque una vez que has limpiado el terreno interno, una vez que has removido las creencias contradictorias, una vez que has creado espacio en tu conciencia, entonces las palabras del versículo pueden finalmente penetrar, pueden finalmente alcanzar esos niveles profundos del subconsciente donde ocurre la verdadera transformación. Y cuando lees, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, esas palabras ya no rebotan en la superficie, ya no chocan contra un muro de incredulidad. En cambio, se asientan profundamente, se integran,
se convierten en parte de tu nueva narrativa interna y desde esa narrativa transformada comienzas a operar de formas completamente diferentes. Pero hay algo más, algo que muy pocos comprenden sobre la naturaleza de estos planes de los que habla el versículo, y es que no son planes que te suceden, son planes que suceden a través de ti. Esta es una distinción crucial que la mayoría malinterpreta. La mayoría espera pasivamente, espera que Dios o el universo haga algo por ellos, espera que las oportunidades caigan del cielo, espera que de alguna manera mágica su situación cambie sin que ellos cambien. Pero eso no es cómo funcionan los planes. Existen, sí, pero existen en forma de potencial. Existen como posibilidades, existen como semillas que deben ser plantadas, regadas, cultivadas y cosechadas por ti. Y si no haces tu parte, si permaneces pasivo, si sigues esperando, entonces esas semillas nunca germinan. Ese potencial nunca se actualiza, esos planes nunca se manifiestan en tu realidad física. Y esto es lo que separa a quienes prosperan de quienes no. Los que prosperan entienden que son co-creadores de su realidad. Entienden que su trabajo es alinearse internamente con la visión de prosperidad y luego actuar consistentemente desde esa alineación, tomar decisiones que reflejen esa nueva identidad, hacer movimientos que estén en concordancia con ese futuro de abundancia, incluso cuando la evidencia externa todavía no está ahí, incluso cuando parece arriesgado, incluso cuando su mente lógica les dice que esperen porque entienden algo fundamental. Entienden que la evidencia nunca llega primero. Primero viene la convicción interna, luego viene la acción alineada, y finalmente, como resultado inevitable, llega la manifestación externa, pero ese orden es sagrado, es inquebrantable y no puede ser invertido. Y aquí es donde muchos fracasan porque quieren invertir ese orden. Quieren ver primero, luego creerán, luego actuarán, pero eso no funciona. Nunca ha funcionado, nunca funcionará, porque estás esperando que la realidad externa te diga quién eres, cuando en verdad tú eres quien le dice a la realidad externa qué ser. Tú eres quien establece el patrón. Tú eres quien determina el molde, y la realidad simplemente llena ese molde con precisión absoluta. Pero si el molde que estás sosteniendo es de limitación, entonces recibes limitación. Si el molde es de lucha, entonces recibes lucha. Si el molde es de escasez, entonces recibes escasez y puedes repetir 1000 versículos. Pero si el molde no cambia, la realidad no cambia, porque el molde es tu identidad profunda, tu narrativa interna, tu estado de conciencia sostenido. Y cambiar ese molde, cambiar esa identidad profunda, es el trabajo más importante que jamás harás en tu vida. Más importante que tu educación formal, más importante que tu carrera, más importante que cualquier logro externo, porque este trabajo interno es la base sobre la cual todo lo demás se construye. Si la base es débil, si está llena de grietas, si está construida sobre creencias limitantes, entonces todo lo que construyas sobre ella eventualmente se derrumbará. Pero si la base es sólida, si está construida sobre una identidad fuerte, sobre una narrativa de posibilidad, sobre una conciencia expandida, entonces todo lo que construya será estable, será duradero, será capaz de soportar cualquier tormenta externa. Y déjame hablarte ahora sobre el concepto de tiempo, porque esto también es fundamental para comprender cómo funciona realmente la transformación económica. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, una cultura que nos ha entrenado para esperar resultados inmediatos, para impacientarnos cuando las cosas no suceden rápidamente, para abandonar cuando no vemos progreso visible en días o semanas. Pero las transformaciones profundas no operan en esa escala de tiempo. Las transformaciones profundas requieren lo que yo llamo tiempo sagrado, que es diferente del tiempo cronológico. Tiempo sagrado es el período necesario para que las semillas germinen, para que los patrones internos se reorganicen, para que el subconsciente integre completamente nueva información
y la convierta en parte de tu sistema operativo automático. Y no puedes apresurar tiempo sagrado, no puedes forzarlo, no puedes saltártelo, así como no puedes forzar a una semilla a crecer más rápido. Solo puedes crear las condiciones óptimas y luego confiar en el proceso, confiar en que algo está sucediendo bajo la superficie, incluso cuando no lo ves, confiar en que la transformación está ocurriendo, incluso cuando tu cuenta bancaria todavía no lo refleja. Y esa confianza, esa fe, no ciega, sino basada en comprensión profunda de cómo funciona la conciencia, es lo que te permite sostener la visión durante el tiempo necesario para que se manifieste. Porque si abandonas demasiado pronto, si te rindes porque no ves resultados inmediatos, entonces todo el trabajo que hiciste se pierde y tienes que empezar desde cero, si alguna vez encuentras el valor de intentarlo nuevamente. Pero si puedes sostener la visión, si puedes mantener la alineación, si puedes continuar tomando acciones desde tu nueva identidad, incluso cuando no ves evidencia externa, entonces eventualmente llegas a lo que yo llamo el punto de inflexión, el momento donde la acumulación de pequeños cambios invisibles alcanza masa crítica. Y de repente, todo comienza a cambiar. Rápidamente, oportunidades que parecían imposibles aparecen de la nada, personas que pueden ayudarte entran en tu vida. Recursos que necesitabas se materializan, ideas brillantes surgen en tu mente, y todo parece fluir con una facilidad que nunca experimentaste antes. Y la gente que observa desde afuera piensa que tuviste suerte, piensan que te sucedió algo mágico, pero tú sabes la verdad. Sabes que fue el resultado de meses o años de trabajo interno consistente de mantener la alineación, de sostener la visión, de actuar desde tu nueva identidad, incluso cuando no había evidencia externa. Y este es el secreto que los verdaderamente prósperos conocen, pero rara vez comparten, porque saben que la mayoría no tiene la paciencia ni la disciplina para aplicarlo. Saben que la mayoría abandonará mucho antes de alcanzar el punto de inflexión, porque vivimos en una cultura que ha perdido la capacidad de trabajar a largo plazo, que ha perdido la disciplina de sostener una visión durante años. Si es necesario, que quiere todo ahora sin estar dispuesta a pagar el precio en trabajo interno profundo y sostenido. Y por eso la verdadera prosperidad sigue siendo tan rara, no porque sea difícil de lograr, sino porque muy pocos están dispuestos a hacer lo que realmente se requiere. Y ahora quiero hablarte sobre otro aspecto crucial del versículo que casi nadie considera, y es la parte que dice: para daros un futuro y una esperanza. La mayoría lee esto y piensa en su futuro individual, en su esperanza personal, pero hay algo más profundo aquí. Porque cuando tu economía se transforma, cuando realmente prosperas desde un lugar de alineación interna, no solo te beneficias tú, te conviertes en un canal de bendición. Para otros te conviertes en alguien que puede dar empleo, que puede apoyar causas, que puede ayudar a tu familia, que puede contribuir a tu comunidad. Y este es el verdadero propósito de la prosperidad, no la acumulación egoísta, sino el flujo generoso. Y cuando comprendes esto, cuando comprendes que la prosperidad no es solo para ti, sino a través de ti, entonces toda tu relación con el dinero cambia. Porque ahora ya no estás buscando dinero desde la necesidad, lo estás buscando desde el propósito. Ya no es sobre ti, es sobre lo que puedes hacer con él, es sobre el impacto que puedes tener, es sobre las vidas que puedes tocar. Y esa motivación más elevada, esa razón más grande que tu comodidad personal, es lo que te da la fuerza para continuar cuando las cosas se ponen difíciles, es lo que te da la disciplina para hacer el trabajo interno profundo, es lo que te da la paciencia para sostener la visión durante el tiempo necesario, porque ya no es solo sobre ti, es sobre algo mucho más grande. Y cuando operas desde ese lugar, desde esa conciencia expandida, entonces el universo responde de formas que parecen milagrosas, porque ahora estás alineado no solo con tu beneficio personal, sino con un bien mayor.
y hay algo en la estructura misma de la realidad que apoya eso, que lo amplifica, que lo multiplica de formas que desafían la lógica lineal. Y esto no es misticismo barato. Esto es una ley que he visto operar una y otra vez en las vidas de aquellos que realmente prosperan de forma sostenida, aquellos cuya riqueza no es solo monetaria, sino que incluye relaciones significativas, salud vibrante, paz interior y un sentido profundo de propósito. Pero para llegar a ese lugar primero, debes sanar tu relación con el dinero primero. Debes limpiar todas las asociaciones negativas, todas las creencias de que el dinero es sucio o espiritual, solo puede ser pobre, o que desear prosperidad es egoísta, porque todas esas creencias son mentiras, son distorsiones que te mantienen atrapado en la escasez. El dinero es neutral, es energía, es una herramienta, y como cualquier herramienta puede usarse para bien o para mal, dependiendo de quién la sostenga. Y si tú eres alguien con valores, con integridad, con deseo genuino de contribuir, entonces el dinero en tus manos será una fuerza para el bien. Y no deberías avergonzarte de desearlo. No deberías sentirte culpable por buscarlo. No deberías disculparte por trabajar para aumentarlo. Pero aquí está la paradoja. Mientras más te aferras al dinero, más se te escapa. Mientras más lo persigues desesperadamente, más se aleja. Mientras más lo necesitas, menos llega, porque el apego, la desesperación, la necesidad son todas energías de escasez, y la escasez repele la abundancia. Es una ley invisible pero absoluta. Entonces, el truco, el verdadero secreto, es desear la prosperidad sin necesitarla desesperadamente, es trabajar hacia ella con determinación pero sin apego, es sostener la visión con claridad pero sin aferrarte al resultado específico. Y este equilibrio, este estado paradójico, es lo más difícil de lograr, porque tu mente lógica no lo entiende. Dice: ¿cómo puedo desear algo sin necesitarlo? ¿Cómo puedo trabajar hacia algo sin estar apegado al resultado? Pero este es exactamente el estado desde el cual la verdadera manifestación ocurre. Y llegas a ese estado a través del trabajo interno profundo. Llegas a él sanando tu relación con el dinero, expandiendo tu identidad, desarrollando confianza real en que el universo te apoya y comprendiendo que tu valor como persona no está determinado por tu cuenta bancaria. Cuando realmente integras estas verdades, cuando realmente las vives, entonces, naturalmente, alcanzas ese estado paradójico donde deseas sin necesitar, donde trabajas sin aferrarte, donde sostienes la visión sin desesperación. Y desde ese estado todo fluye, las puertas se abren, los caminos se revelan, las oportunidades aparecen, y tu economía se transforma no porque hiciste algo mágico, sino porque finalmente te alineaste con las leyes invisibles que gobiernan la prosperidad. Y estas leyes invisibles han estado operando todo el tiempo. La mayoría simplemente no las ve, no las comprende. Trabaja contra ellas en lugar de con ellas, y por eso lucha innecesariamente. Pero cuando comprendes estas leyes, cuando las respetas, cuando alineas tu vida con ellas, entonces todo se vuelve más fácil. No porque el trabajo desaparezca, sino porque estás nadando con la corriente en lugar de contra ella. Estás colaborando con las fuerzas universales en lugar de resistirlas. Estás convirtiéndote en un canal para la prosperidad en lugar de un bloqueo contra ella. Y finalmente, déjame decirte esto último. El versículo habla de planes en plural, no un plan, sino planes múltiples. Esto significa que hay más posibilidades disponibles para ti de las que puedes imaginar actualmente. Hay más caminos hacia la prosperidad de los que tu mente limitada puede concebir. Hay más oportunidades esperándote de las que tu visión restringida puede ver. Y cuando te alineas internamente, cuando haces el trabajo profundo, cuando transformas tu identidad, entonces comienzas a ver esos planes, comienzas a percibir esas posibilidades, comienzas a notar esas oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que eras incapaz de ver porque tu conciencia
estaba operando en una frecuencia diferente. Y esto es lo último que necesitas entender tu conciencia. Es como un radio si está sintonizada en la frecuencia de la escasez. Entonces eso es lo único que puedes recibir si está sintonizada en la frecuencia del miedo. Entonces eso es lo que experimentarás. Pero si a través del trabajo interno profundo logras sintonizar tu conciencia en la frecuencia de la abundancia, entonces de repente todo un universo de posibilidades se vuelve visible y accesible para ti. Y esas posibilidades siempre estuvieron ahí, siempre fueron reales, pero eras incapaz de percibirlas porque estabas operando en la frecuencia equivocada. Entonces este es el trabajo, este es el camino. Transforma tu frecuencia, transforma tu identidad, transforma tu narrativa interna. Y desde esa transformación profunda, lee el versículo, pronúncialo, vívelo, deja que reorganice tu subconsciente, deja que dirija tus decisiones, deja que se convierta en la verdad desde la cual operas. Y entonces, inevitablemente, inexorablemente, tu economía se transformará, porque no puede ser de otra manera, porque la realidad externa siempre, siempre, refleja la realidad interna con precisión matemática. Y ahora sabes esto, ahora comprendes, y ahora eres completamente responsable de lo que hagas con este conocimiento. Así termina este mensaje en silencio, en gravedad, esperando tu decisión. Y aún hay más que debe ser revelado porque sé que en tu mente, en este preciso momento están surgiendo preguntas, están emergiendo dudas, está apareciendo esa voz familiar que dice, esto suena bien en teoría, pero ¿cómo se aplica realmente en mi situación específica? Y esa voz, esa resistencia, es exactamente lo que necesitamos examinar ahora, porque esa voz no es tu intuición, esa voz no es tu sabiduría. Esa voz es el último bastión de tu antigua identidad, tratando desesperadamente de mantenerte donde estás. Porque cambiar, aunque sea para mejor, aterroriza al ego, aterroriza a esa parte de ti que encuentra seguridad en lo conocido, incluso cuando lo conocido es doloroso, incluso cuando lo conocido es limitante. Y déjame decirte algo sobre esa voz de resistencia, algo que probablemente nunca has considerado. Esa voz usa argumentos muy convincentes, muy lógicos, muy razonables. Te dice cosas como ser realista, mira tu situación actual, mira tu edad, mira tu falta de educación, mira tus responsabilidades, mira la economía del país, mira cuántas veces has intentado antes y has fallado. Y todos esos argumentos suenan tan sensatos, tan prácticos, tan basados en la realidad, que la mayoría de las personas los acepta sin cuestionarlos. La mayoría simplemente se rinde ante esa voz y permanece exactamente donde está año tras año, década tras década, hasta que un día mira atrás y se da cuenta de que vivió toda su vida dentro de una prisión mental que ella misma construyó y mantuvo. Pero aquí está lo que esa voz no te dice, aquí está lo que nunca menciona cada persona que ha logrado algo significativo, cada persona que ha transformado su economía, cada persona que ha roto los patrones de limitación de su familia, tuvo que enfrentar exactamente la misma voz, tuvo que escuchar exactamente los mismos argumentos, tuvo que sentir exactamente el mismo miedo. Y la única diferencia entre quienes lo lograron y quienes no, es que los que lo lograron decidieron actuar a pesar de la voz, decidieron moverse a pesar del miedo, decidieron continuar a pesar de las dudas, porque comprendieron algo fundamental. Comprendieron que esa voz no estaba protegiendo nada valioso. Esa voz estaba protegiendo una identidad obsoleta que necesitaba morir para que una nueva pudiera nacer. Y morir. Suena dramático, suena aterrador. Pero déjame explicarte exactamente qué significa en este contexto cuando hablo de que tu antigua identidad necesita morir. No estoy hablando de cambiar tu personalidad, no estoy hablando de convertirte en alguien que no eres. Estoy hablando de soltar las historias limitantes que has confundido con tu verdadero ser. Estoy hablando de liberar las creencias que adoptaste cuando eras demasiado joven para cuestionarlas.
Estoy hablando de desprenderte de la imagen distorsionada de ti mismo que se formó en momentos de dolor, de rechazo, de fracaso. Y esa imagen no eres tú. Nunca fue tú. Es solo una capa de condicionamiento que ha estado cubriendo tu verdadero ser durante tanto tiempo que olvidaste que había algo debajo de ella. Y cuando comienzas a pelar esas capas, cuando comienzas a cuestionar esas historias, cuando comienzas a ver a través de esas creencias, entonces algo extraordinario sucede. Comienzas a recordar quién realmente eres, comienzas a reconectar con esa parte de ti que existía antes del condicionamiento, antes del dolor, antes de las historias limitantes. Esa parte que siempre supo que eras capaz de más, que siempre sintió que había un camino diferente, disponible, que siempre mantuvo viva una pequeña llama de esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y esa parte, esa esencia central, es a lo que te estás reconectando cuando haces este trabajo profundo. Pero el proceso de reconexión no es suave, no es cómodo, porque significa que tendrás que enfrentar todo lo que has estado evitando. Tendrás que mirar directamente a los miedos que has estado suprimiendo. Tendrás que sentir las emociones que has estado anestesiando. Tendrás que reconocer las verdades que has estado negando. Y esto es exactamente por qué tan pocas personas lo hacen. Porque requiere un nivel de honestidad brutal contigo mismo, que la mayoría no está dispuesta a alcanzar. Requiere que admitas dónde has estado mintiendo a ti mismo. Requiere que reconozcas dónde has estado culpando a otros por situaciones que tú creaste. Requiere que aceptes responsabilidad total, absoluta, completa por tu vida, tal como es ahora, sin excusas, sin justificaciones, sin historias de víctima. Y cuando digo responsabilidad total, quiero decir exactamente eso. Quiero decir que reconoces que tu situación económica actual es el resultado directo de tus decisiones pasadas, de tus creencias sostenidas, de tu identidad profunda. Y sé que esto puede sonar duro, puede sonar injusto, especialmente si has enfrentado circunstancias genuinamente difíciles, si creciste en pobreza, si experimentaste pérdidas devastadoras, si enfrentaste obstáculos reales, y no estoy minimizando esas experiencias. No estoy diciendo que no fueron difíciles. No estoy diciendo que tuviste las mismas ventajas que otros, pero lo que estoy diciendo es que mientras sigas enfocándote en esas circunstancias, mientras sigas usándolas como explicación para tu situación actual, mientras sigas identificándote como víctima de tu pasado, entonces permanecerás atrapado, porque la mentalidad de víctima, aunque puede sentirse justificada, es la prisión más efectiva jamás diseñada. Y liberarte de esa mentalidad, liberarte de esa identidad de víctima, no significa que niegas lo que te sucedió, no significa que finges que todo estuvo bien, significa que dejas de usar tu pasado como excusa para tu presente, significa que reconoces sí, eso sucedió, sí fue difícil, sí fue injusto, pero no define quién soy ahora, no determina lo que puedo crear desde este punto en adelante, no limita las posibilidades que están disponibles para mí en este momento. Y ese cambio de perspectiva, ese cambio de identificación de víctima de las circunstancias a creador de tu realidad, es uno de los cambios más poderosos que jamás harás. Porque una vez que lo haces, una vez que realmente lo integras, entonces todo tu universo de posibilidades se expande instantáneamente. Porque verás, cuando te identificas como víctima, estás constantemente buscando evidencia de por qué no puedes tener lo que deseas. Estás constantemente enfocado en los obstáculos, en las limitaciones, en las razones por las cuales las cosas son difíciles para ti, y tu cerebro, siendo el buscador de patrones que se encuentra exactamente lo que buscas, confirma tu historia, refuerza tu identidad y te mantiene exactamente donde estás. Pero cuando cambias esa identificación, cuando comienzas a verte como creador, como alguien con agencia, con poder, con la capacidad de influir tu realidad, entonces tu cerebro comienza a buscar algo completamente diferente, comienza a buscar posibilidades, oportunidades, recursos, soluciones, caminos donde antes solo veías muros.
Y esto no es pensamiento mágico, esto no es ignorar la realidad, esto es comprender cómo funciona tu sistema de percepción. Tu cerebro recibe millones de bits de información cada segundo, pero solo puede procesar conscientemente una fracción minúscula de esa información. Entonces tiene que filtrar, tiene que decidir qué información es relevante, qué merece tu atención consciente, y esos filtros están determinados por tus creencias, por tu identidad, por tu narrativa interna. Entonces, dos personas pueden estar en exactamente la misma situación. Una ve obstáculos imposibles, la otra ve desafíos manejables. Una ve escasez de oportunidades, la otra ve abundancia de posibilidades. Y la diferencia no está en la realidad objetiva. La diferencia está en los filtros perceptuales que cada una está usando. Y puedes cambiar esos filtros. Puedes reprogramar tu sistema de percepción. Puedes entrenar tu cerebro para buscar posibilidades en lugar de limitaciones. Pero no lo haces a través de afirmaciones superficiales. No lo haces repitiéndote mentiras que no crees, lo haces a través del proceso profundo del cual he estado hablando. Lo haces examinando tus creencias fundamentales, cuestionándolas, desmantelándolas y reemplazándolas conscientemente con verdades más elevadas, y luego reforzando esas nuevas verdades a través de acción consistente, a través de decisiones alineadas, a través de comportamientos que reflejan tu nueva identidad. Incluso cuando tu antigua identidad está gritando que regreses a lo conocido. Y aquí está algo crucial que necesitas entender sobre este proceso. No es lineal, no progresa suavemente de A a B a C. Habrá momentos donde sientes que estás avanzando y momentos donde sientes que retrocediste. Habrá días donde tu nueva identidad se siente sólida y días donde tu antigua identidad resurge con fuerza. Y esto es completamente normal, completamente esperado, porque estás desmantelando patrones que han estado en su lugar durante décadas. Y esos patrones no se rinden fácilmente. Resurgen, pelean por su supervivencia, te tientan a regresar a lo familiar. Y la mayoría de las personas, cuando enfrentan estos retrocesos, cuando experimentan estos momentos de duda, interpretan eso como evidencia de que el proceso no está funcionando. Interpretan eso como señal de que deberían rendirse, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. Esos momentos de resistencia, esos momentos donde tu antigua identidad lucha más fuerte, son señales de que estás cerca de un avance importante, son señales de que la transformación está ocurriendo en niveles profundos. Y si puedes comprender esto, si puedes ver esos momentos difíciles, no como fracasos, sino como parte natural del proceso, entonces puedes moverte a través de ellos, puedes sostener tu compromiso, puedes mantener tu práctica, puedes continuar tomando acciones desde tu nueva identidad, incluso cuando no lo sientes, porque aquí está otra verdad fundamental. No necesitas sentirte diferente para actuar diferente. De hecho, es exactamente al revés. Actúas diferente consistentemente y eventualmente comienzas a sentirte diferente. La mayoría lo tiene al revés. Espera sentirse motivado antes de actuar. Espera sentirse confiado antes de tomar riesgos. Espera sentirse próspero antes de tomar decisiones de prosperidad. Pero ese orden nunca funciona porque los sentimientos siguen a las acciones, no las preceden. Entonces tomas la acción. Primero tomas la decisión desde tu nueva identidad. Primero te mueves en la dirección de tu visión primero. Incluso cuando no lo sientes, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando dudas. Y entonces, a través de la repetición consistente de esas acciones alineadas, comienzas a construir evidencia interna. Comienzas a probar a ti mismo que puedes hacer esto. Comienzas a desarrollar confianza real basada en experiencia real. Y esa confianza basada en evidencia es infinitamente más poderosa que cualquier afirmación que puedas repetir, porque es genuina, porque es ganada, porque está arraigada en realidad tangible. Y ahora quiero llevarte más profundo en la comprensión del versículo, porque hay capas de significado que aún no hemos explorado completamente cuando dice: yo sé los planes que tengo para vosotros.
La palabra sé es crucial porque no dice yo, haré, no dice, yo estoy considerando, dice, yo sé tiempo presente, conocimiento actual. Esto significa que los planes ya existen en este momento. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, los planes para tu prosperidad ya están completos, ya están determinados, ya están en marcha. La única pregunta es si tú te alinearás con ellos o si continuarás resistiéndolos a través de tu identidad limitada, a través de tus creencias de escasez, a través de tus acciones desalineadas. Y esta comprensión cambia completamente tu relación con el futuro, porque ya no estás tratando de crear algo desde cero, ya no estás luchando contra un universo indiferente, ya no estás rogando por algo que tal vez nunca llegue en cambio, estás simplemente alineándote con lo que ya existe. Estás sintonizándote con una frecuencia que ya está transmitiendo, estás abriéndote a un flujo que ya está fluyendo, y esa es una posición completamente diferente. Esa es una energía completamente diferente porque no estás viniendo desde la carencia, estás viniendo desde la abundancia que ya existe, pero que aún no has aprendido a percibir. Y percibir esa abundancia invisible requiere desarrollar lo que yo llamo visión de fe, que es diferente de la visión física. Tu visión física solo puede ver lo que ya se manifestó, solo puede percibir lo que ya es tangible, solo puede confirmar lo que ya existe, pero la visión de fe puede ver lo que aún no es visible. Puede percibir posibilidades antes de que se materialicen. Puede reconocer oportunidades en su forma de semilla antes de que florezcan en su forma completa. Y esta capacidad de ver lo invisible es exactamente lo que separa a quienes prosperan de quienes no. Porque todos tenemos acceso a las mismas leyes universales. Todos tenemos acceso al mismo campo de posibilidades, pero solo algunos desarrollan la visión necesaria para percibir esas posibilidades y, por lo tanto, la capacidad de actualizarlas. Y desarrollar esa visión de fe requiere práctica diaria, requiere entrenar tu mente para ver más allá de las apariencias actuales. Requiere cultivar la capacidad de mantener una imagen interna de prosperidad, incluso cuando la realidad externa todavía muestra limitación. Y esto no es autoengaño, esto no es negación, esto es comprender que la realidad externa siempre está retrasada. Está reflejando decisiones que tomaste en el pasado, creencias que sostuviste en el pasado, identidad que tenías en el pasado. Entonces, si juzgas tu futuro basándote en tu presente, estás cometiendo un error fundamental, porque tu presente no determina tu futuro. Tu presente simplemente refleja tu pasado, y tu futuro será determinado por la identidad que adoptas ahora, por las decisiones que tomas ahora, por la visión que sostienes ahora. Y sostener esa visión, sostener esa imagen interna de prosperidad, requiere lo que yo llamo disciplina sagrada, que es diferente de la disciplina ordinaria. La disciplina ordinaria es forzarte a hacer cosas que no quieres hacer. La disciplina sagrada es comprometerte tan profundamente con tu visión que naturalmente tomas las acciones necesarias, no porque te estés forzando, sino porque estás alineado con algo más grande que tu comodidad inmediata, algo más importante que tu gratificación instantánea, algo más significativo que tus miedos temporales. Y cuando operas desde esa disciplina sagrada, desde ese compromiso profundo, entonces el sacrificio ya no se siente como sacrificio, porque comprendes que estás intercambiando algo pequeño por algo infinitamente más grande. Estás renunciando a la comodidad de tu zona conocida por la expansión de tu potencial completo. Estás soltando la seguridad de tu identidad limitada por la libertad de tu verdadero ser. Y ese intercambio, cuando realmente lo comprendes, cuando realmente lo aprecias, no es sacrificio en absoluto, es liberación. Es la mejor decisión que jamás tomarás. Pero tienes que tomar esa decisión consciente deliberadamente, completamente. No puedes estar a medias en este proceso. No puedes comprometerte parcialmente. No puedes mantener un pie en tu antigua identidad mientras tratas de moverte hacia una nueva, porque esa división interna, esa falta de compromiso total,
es exactamente lo que crea las señales mezcladas que confunden tu subconsciente y sabotean tus resultados. Tienes que decidir completamente, tienes que comprometerte, totalmente, tienes que quemar los puentes que te permitirían regresar fácilmente a tu antigua forma de ser. Porque mientras esos puentes existan, mientras mantengas opciones de escape, entonces una parte de ti nunca se comprometerá completamente con la transformación. Y quemar esos puentes suena aterrador para la mayoría, porque significa que no hay vuelta atrás. Significa que estás totalmente comprometido. Significa que el fracaso ya no es opción, porque no hay dónde regresar. Pero aquí está la paradoja. Cuando eliminas la opción de regresar, cuando te comprometes completamente, entonces, de repente encuentras recursos internos que nunca supiste que tenía. Y de repente, descubres capacidades que estaban dormidas. De repente manifiestas soluciones que parecían imposibles, porque tu mente subconsciente, cuando reconoce que estás completamente comprometido, cuando siente que esto no es otro intento temporal, cuando percibe que realmente has decidido, moviliza todo su poder para apoyarte. Y ese poder subconsciente es vasto, es profundo, es mucho más grande de lo que tu mente consciente puede comprender, porque tu subconsciente está conectado a niveles de inteligencia que operan más allá de tu conocimiento. Consciente está conectado a patrones que tu mente lógica no puede rastrear. Está conectado a posibilidades que tu visión limitada no puede percibir. Y cuando alineas ese poder, cuando lo diriges conscientemente, cuando lo enfocas en una visión clara, entonces, cosas que parecían imposibles comienzan a suceder. Sincronicidades que parecen mágicas comienzan a aparecer. Oportunidades que parecen milagrosas comienzan a manifestarse. Pero nada de esto sucede si permaneces dividido, si mantienes un compromiso parcial, si sigues operando con un pie en cada mundo. Entonces simplemente continúas experimentando más de lo mismo, más lucha, más frustración, más de la mediocridad que has estado viviendo. Porque la mediocridad no es el resultado de falta de capacidad. La mediocridad es el resultado de falta de compromiso total. Es el resultado de mantenerte en tu zona de comodidad. Es el resultado de no estar dispuesto a pagar el precio completo que la verdadera transformación requiere. Y ese precio, como he estado diciendo, no es dinero. El precio es tu disposición a soltar. Quien has sido, el precio es tu voluntad de enfrentar tus miedos más profundos. El precio es tu compromiso de hacer el trabajo interno. Cuando es incómodo, cuando es doloroso, cuando cada fibra de tu ser quiere evitarlo y la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio, la mayoría prefiere la falsa comodidad de su prisión conocida antes que la incomodidad temporal de la transformación. Y por eso, la mayoría permanece exactamente donde está mientras se queja de querer algo diferente, mientras repite versículos, esperando resultados diferentes, mientras hace exactamente las mismas cosas que siempre ha hecho, esperando, de alguna manera, obtener resultados distintos. Y esto es locura, pero es la locura en la que la mayoría vive porque nadie les dijo la verdad. Nadie les explicó cómo realmente funciona este proceso. Nadie les mostró que la transformación real requiere trabajo profundo, sostenido, incómodo, durante periodos prolongados de tiempo, sin garantía de cuándo verás resultados externos. Solo la fe, basada en comprensión de que si haces el trabajo interno, entonces los resultados externos, eventualmente, deben seguir, porque es una ley tan confiable como la gravedad. Y ahora, al acercarnos al final de este mensaje, quiero que comprendas algo final, algo que sintetiza todo lo que hemos explorado. El versículo de Jeremías no es una promesa condicional. No dice, si haces esto, entonces recibirás aquello. Dice, simplemente yo sé los planes. Los planes existen independientemente de lo que hagas, pero tu acceso a esos planes, tu capacidad de actualizarlos, tu habilidad de manifestarlos en tu realidad física, todo eso depende completamente de tu alineación interna.
Y esa alineación no es algo que logras una vez y luego olvidas. Es algo que debes mantener, cultivar, reforzar cada día, cada hora, cada momento a través de tus pensamientos, a través de tus palabras, a través de tus decisiones, a través de tus acciones. Porque cada momento es una elección. Cada momento estás eligiendo operar desde tu antigua identidad limitada o desde tu nueva identidad expandida, y la suma total de todas esas pequeñas elecciones determina la trayectoria completa de tu vida económica y por lo tanto de tu vida entera, porque seamos honestos. Tu economía afecta todo. Afecta tus relaciones, afecta tu salud, afecta tu paz mental, afecta tu capacidad de contribuir, afecta la calidad de tu experiencia de vida, y cualquiera que te diga que el dinero no importa, o está mintiendo, o nunca ha experimentado verdadera escasez, porque la escasez es una forma de sufrimiento silencioso constante que corroe todo lo demás, y liberarte de esa escasez, liberarte de esa prisión económica, no es superficial, no es materialista, no es egoísta. Es uno de los actos más espirituales que puedes realizar porque te libera para convertirte en quien realmente eres. Así termina esta revelación, no con respuestas fáciles, sino con la verdad desnuda que ahora te pertenece. Este es tu momento, esta es tu hora, este es tu tiempo. Reclámalo. Hoy comienza todo.